Goblin Slayer es uno de los animes más populares de la temporada y su éxito vino desde el primer capítulo, pero en especial con la polémica de la escena de la violación. Eso saca una pregunta entonces, ¿realmente ese capítulo es shock value o acaso realmente está haciendo su trabajo y ese shock que nos causa está justificado? Vamos a ver y vamos a analizar minuciosamente el primer capítulo de Goblin Slayer para conocer las respuestas a esta pregunta. Esto es Anime Expression. Para hacer esto necesitamos primero conocer tres conceptos clave que se utilizan en la narrativa. Primero que nada está la exposición. Segundo, el contraste. Y tercero, el show not tell. Es decir, mostrar, no decir. Vamos a ir explicándolo uno por uno. Bueno, primero que nada tenemos la exposición. Esto es básicamente la primera parte de toda historia y es, por ejemplo, los primeros 20 minutos de la película, los primeros 3 capítulos de un anime, la famosa prueba, ¿verdad? Y esto es porque en esta parte la historia intenta darte toda la información que necesitas para entenderla. Es decir, los personajes, cuál es el conflicto, dónde está, estamos en un isekai, por ejemplo, estamos en un steampunk, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante este momento porque básicamente nos tienen que dar toda la información posible para que entendamos la historia y para que nos interese. Vamos a ver cómo hace eso Goblin Slayer en este análisis. Lo segundo es el contraste. Básicamente las historias se generan a través de contraste. Quiero que lo pienses. Básicamente nos hacen amar personajes para matarlos, como por ejemplo Jiraiya. Hacen que nosotros nos emocionemos mucho porque algo muy bueno va a pasar para que luego pase algo terrible. Siempre juegan con nosotros y eso es a través del contraste. ¿Por qué? Porque esto hace que nos impacten esos momentos. La única forma en que podemos conocer la oscuridad es comparándola con la luz. Si no, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Por último tenemos el show not tell, es decir, mostrar, no decir, lo cual básicamente significa que nos muestren las cosas en lugar de simplemente describirlas o decirlas. Por ejemplo, en vez de que un personaje utilice el diálogo para decir, hey, ese tipo está enojado, mejor la cámara directamente nos muestra su puño cerrado, esta parte fruncida, y eso nos muestra que está enojado. Esto aplica para todas las cosas. Esto es algo generalmente bien visto y lo cual el anime usualmente no hace mucho, aunque esto tiene que ver con cómo a ellos les gusta contar sus historias, pero eso es plática para otro momento. Por ahora simplemente quiero que te quedes con estos tres conceptos, ¿de acuerdo? Exposición, contraste y show not tell, porque van a ser muy importantes para poder diseccionar adecuadamente el primer capítulo de Goblin Slayer. Bueno, ahora sí, vamos a analizar parte por parte los primeros 7 minutos de Goblin Slayer. ¿Crees que en 7 minutos no se puede decir mucho? Te vas a sorprender. El capítulo de Goblin Slayer básicamente inicia con la sacerdotisa que luego conocemos y escenas en blanco y negro, con ella muy choqueada, por así decirlo, y esto realmente hace una cosa muy importante, que primero que nada es ponernos la perspectiva desde donde vamos a entender la historia. Es decir, sabemos gracias a la narración fuera de cuadro de esta chica y a que nos muestran su cara, que ella es la que nos está narrando la historia y que es desde su perspectiva que estamos conociendo esto, lo cual nos va a ayudar mucho a seguir la historia. Después vemos la guilda de aventureros y los escuchamos hablar de diversas presas, monstruos y recompensas. Inclusive llegan a hablar de cosas como el rey demonio que está azotando no sé qué ciudad y además que si matara a unos pequeños demonios les va a dar mucha recompensa. Esto realmente nos está dando muchísima información de manera muy rápida. Gracias a esto sabemos que existe la guild, sabemos que matar monstruos da dinero y sabemos que existen monstruos increíbles en ese exacto momento de la historia, como el rey demonio azotando las ciudades, lo cual va a hacer mucho contraste después con el hecho de que vamos a matar únicamente goblins. Desde aquí quiero que se empiecen a dar cuenta de cómo la serie está intentando establecer un mundo bastante con bestias increíbles, ¿de acuerdo? Lo cual va a contrastar increíble con lo que vemos después. Lo siguiente es que vemos que la dependiente, es decir, la chica que da pues las misiones, ¿no? Esa rubia que está bien bonita. La dependiente explica a la sacerdotisa el sistema de rangos y la orienta para conseguir trabajos de su nivel, diciéndole que ella, bueno, pues es una aventurera nueva de nivel porcelana.
Esto nuevamente nos está dando información, nos están diciendo el sistema de rango, nos están diciendo cómo funciona conseguir los trabajos y también nos están diciendo que de esa manera es como se consigue el dinero y que debes tener mucho cuidado de agarrar trabajos de nivel en el cual sea compatible contigo. Todo esto puede parecer un diálogo sin sentido, ¿de acuerdo? Como que un diálogo que, pues, sucede y ya está para hacer tiempo, pero realmente dense cuenta que nos están educando acerca de cómo funciona este mundo para que podamos entender la historia. Después podemos ver cómo otros aventureros de porcelana se acercan para reclutar a la sacerdotisa esta que hemos estado diciendo, y recordemos que hemos seguido la aventura con ella. Comentan que irán a matar goblins, y yo quiero que aquí comiencen a notar algo muy interesante, que empiezan a hablar de esta aventura como si fuese algo divertido. Vamos a matar goblins y va a ser genial y no van a suponer ningún problema para nosotros, va a ser sencillo. Básicamente entonces los personajes dicen: vamos a matar goblins, todo va a estar bien, ¿quieres unirte a nosotros? Todo se ve bastante bonito, bastante jovial, bastante divertido. Inclusive hablan un poco de esto como presumiendo el espadachín, ¿no? Así de, los goblins son los monstruos más débiles. Estoy seguro que desde aquí podemos comenzar a hacernos la idea de con qué va a contrastar todo esto. Pero bueno, es muy importante porque dense cuenta que aquí estamos haciendo algo que se llama cosechar. Es decir, estamos plantando pequeñas cosas que después vamos a cosechar, precisamente. Estamos haciendo contraste, ¿recuerdan? Muy importante para la narrativa. Otra cosa muy interesante a notar en esta parte es el asunto de la paleta de colores. Quiero que ustedes se den cuenta de cómo mientras estamos hablando de los goblins aquí en la guild, todo es muy alegre, los colores son vivos, ¿de acuerdo? En general estamos en un ambiente alegre, con diálogos alegres y con gente alegre, colores alegres, todo es alegre. ¿Cómo es que después va a estar todo? Pues yo creo que muchos de ustedes ya lo saben. Luego podemos ver cómo los chicos ya están yendo a la cueva de los goblins. Entran bastante confiados, diciendo nuevamente que esto va a ser sencillo, pero la cámara lo que hace es enfocar la calavera que está al inicio. Nuevamente la imagen nos está diciendo algo, nos está diciendo el hecho de que estos chicos están entrando confiados a un lugar de muerte. Es muy interesante notar cómo estos pequeños detalles nos están diciendo mucho. Y esto es algo muy interesante de Goblin Slayer, que no escatima en detalles. Luego podemos ver cómo el aventurero que tiene la espada, entre todos sus juegos presumiendo, hace así hacia arriba con la espada y esta choca con la caverna. Este es un momento crucial porque, como sabemos, él va a morir debido a esto. Nuevamente el capítulo lo que está haciendo es plantar algo para cosecharlo después. Gracias a esto nosotros sabemos que efectivamente esa cueva no funciona con la espada que él tiene, es decir, no puede expandirse completamente. Y esto es algo muy importante de entender. Dense cuenta cómo poco a poco el capítulo nos está educando, nos está diciendo cómo funciona el mundo, nos está dando una visión de él que luego quiere que contrastemos y nos está diciendo cómo van a pagar sus pecados estos chicos. Inclusive uno de estos, de hecho nuevamente el espadachín, presume cómo es que él una vez pues ahuyentó a un goblin de su aldea. Esto contrasta tremendamente después con el hecho de que Goblin Slayer precisamente comienza a decir que los aventureros novatos presumen mucho y creen que pueden hacer las cosas porque ahuyentaron a un goblin de su aldea. Ahora, lo siguiente que tenemos que ver es cómo la sacerdotisa pregunta, ¿de acuerdo? Pregunta el hecho de, oigan, ¿trajeron pociones? Porque, digo, estamos yendo a matar goblins en una cueva, esto es peligroso, necesitamos pociones, ¿no? ¿Tú alguna vez te has quedado sin pociones en un RPG? Yep. ¿Y cómo es? Son como los 25 minutos más tensos en lo que regresas de nuevo al pueblo. Y eso es exactamente lo que hicieron estos chicos. Se fueron sin pociones, pero no regresaron al pueblo. Nunca. Estos chicos entonces responden que no están llevando pociones porque pues no hubo tiempo, pero no hay problema porque la sacerdotisa debe de poder curarlos, ¿no es así? A lo cual ella responde que solamente puede hacer el hechizo 3 veces. Aquí nos están dando información muy importante, nos están diciendo una regla de la magia en este mundo. Es decir, aquí no puedes spamear tus habilidades, no puedes estar haciendo así en el teclado y que las habilidades comiencen a salir. Solo puedes usar la magia en momentos muy contados y esa información nos la dan mientras los personajes están andando. Hasta ahora quiero que se den cuenta de algo.
Aproximadamente llevamos unos 5-7 minutos de capítulo y cuántas cosas ya sabemos. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos cómo funciona el mundo con respecto a las guilds, a las casas. Sabemos que hay un rey demonio por ahí suelto. Sabemos que los goblins deberían de ser débiles, que la espada no funciona en esa cueva. Sabemos el nivel de los rangos de los aventureros y podemos ver una serie de errores que existen en ellos. Todo esto lo estamos conociendo en 7 minutos. 7 minutos. ¿De acuerdo? Esto es, como dijimos, la etapa de exposición. Y Goblin Slayer en 7 minutos nos está introduciendo a su mundo. Pero no ha acabado el capítulo, entonces vamos a continuar. Y ahorita lo que vamos a hacer es ver cómo todo lo que hemos explorado hasta ahorita va a acabar terriblemente mal, pero va a cosechar todo lo que hemos dicho. De aquí en adelante, básicamente lo que va a hacer el capítulo es cosechar todo lo que hemos establecido hasta ahora. ¿De acuerdo? Noten cómo prácticamente la primera mitad del capítulo es mostrarnos, ¿de acuerdo?, lo bonito de él. ¿De acuerdo? Las sonrisas, lo fácil que es matar goblins, una paleta de colores súper bonita en la guild, etc. Y lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo lo cosecha. Los goblins no solo demuestran ser demasiado para los aventureros, sino que la historia los retrata como asesinos sumamente crueles, desmembrando a sus víctimas, envenenándolas al punto de hacerlas agonizar sin poder moverse. Por ejemplo, básicamente aquí estamos comenzando a generar ese contraste con todo lo anterior. ¿Recuerdan? Cazar goblins es sencillo y ahora están desmembrando a un chico. Escenas como por ejemplo las sombras de los goblins golpeando sin parar a su presa en el piso, el sonido de la carne siendo golpeada y sus sonidos que se asemejan a risas, todo está construido para cobrarle a los aventureros su inexperiencia, para contrastar con todo lo que hemos visto anteriormente. Esto incluye claramente la ya viral escena de la violación, donde la cámara hace un acercamiento a la expresión de la chica y podemos ver en primer plano cómo un goblin pone su pie sobre ella. Todo esto está construido para establecer no solo la brutalidad de los goblins, sino la forma en que ven a las mujeres, asunto en la sexualidad de este mundo que realmente va a ser constante a lo largo de la historia, como por ejemplo la escena de las chicas siendo usadas como escudos. Aquí no sé si el autor tenga alguna cuestión con este tipo de cosas, pero básicamente es algo concordante, es algo que se va a mantener con cómo funciona el mundo. En capítulos más adelante podemos ver que en general tanto los goblins como los trolls y quizá otras razas usan a las mujeres como si fuesen objetos. Entonces, si bien es cierto que pudo haber sido mostrado de otra forma la brutalidad de los goblins, pareciera que el asunto sexual sí tiene que ver algo importante en la cultura de los monstruos. Así que podríamos decir que sí, era necesario que existiera esta escena. Ok, hasta ahora nuevamente vamos a hacer una recapitulación de qué tenemos. En tan solo 10 minutos hemos conocido parte del cast, a la sacerdotisa, porque ya vimos lo que le sucede al resto. El resto pues no va a seguir la aventura, ¿verdad? Conocimos la existencia de las misiones, las guilds, los rangos. Hemos establecido que existen amenazas gigantes como el rey demonio allá afuera. La naturaleza de los goblins también ha sido mostrada de manera brutal y esto es muy interesante. ¿Recuerdan lo de Show Not Tell? Básicamente, si bien sí es cierto que muchos diálogos al inicio nos explicaron las cosas, casi todos los errores fueron mostrados, como por ejemplo la cuestión de la espada. Básicamente nos muestran que la espada no cabe para que cuando el chico muera a causa de esto sea creíble. Entonces es un gran trabajo. Se ha generado un contraste increíble entre las pláticas tan bonitas sobre goblins que habían al inicio y las terribles escenas tan brutales que hubieron en la cueva. ¿De acuerdo? Otro punto importante a resaltar, nuevamente contraste. Ahora en la paleta de colores, recuerden el inicio cuando estamos en la guild con los colores súper bonitos y todo bien jovial, y después cuáles son los colores que estamos viendo en la cueva. Todo es muchísimo más oscuro, hay un gran énfasis en las sombras, en estos sonidos también bastante, vamos a decir, animalísticos, sencillos, que dan miedo, la carne siendo golpeada. Podemos ver cómo los colores y el sonido también forman parte del impacto del contraste. A partir de aquí podemos ver básicamente cómo, pues ya sabemos, se encuentran con Goblin Slayer. Goblin Slayer va a matar goblins, que es lo que sabe hacer porque es Goblin Slayer. Y entonces va Goblin Slayer a matar goblins a la cueva de goblins y bala.
Va, Dios mío, cuántos goblins. Pero bueno, va Goblin Slayer y hace su trabajo, ¿de acuerdo? Ya vimos el capítulo, sabemos lo que sucede. Pero aquí pasa algo muy interesante. Y es el hecho de que casi todas las cosas que ya se nos dijeron, Goblin Slayer las vuelve a repetir. La cuestión de la inexperiencia de estos novatos. La cuestión de que, por ejemplo, creen que por haber ahuyentado a un goblin ya saben cómo pelear contra ellos. Todo este tipo de cuestiones ya se nos mostraron, ya se nos dijeron y las repite Goblin Slayer. Esto sería un terrible error en cualquier otra obra. Sin embargo, aquí se está usando de una manera muy interesante. ¿Recuerdan Show Not Tell? Bueno, pues Goblin Slayer hace algo que yo personalmente llamo Show and Tell. Es decir, muestra y di. ¿Por qué? Porque primero nos muestran la masacre, nos muestran las consecuencias, nos muestran lo que está sucediendo y después eso hace que las palabras de Goblin Slayer sean muchísimo más fuertes, tengan más significado. Básicamente el discurso de Goblin Slayer al final tiene potencia porque vimos lo anterior. La primera mitad del capítulo es la construcción para que Goblin Slayer se vea como alguien que sabe lo que está haciendo, sabe lo que dice y pues sí, para que se vea más badass básicamente. Es por esto precisamente que la explicación que nos empieza a dar Goblin Slayer no es aburrida. ¿Por qué? Pues porque ya nos lo mostraron, es decir, las palabras de Goblin Slayer no están para explicarnos el mundo, que es el trabajo de la exposición, están para acentuarnos, para resaltar lo que ya vimos, es decir, para poner más peso sobre la mesa de esa masacre, de esas consecuencias, y eso a su vez genera que Goblin Slayer se vea más badass. Claro, hay información nueva en las cosas que dice Goblin Slayer, como por ejemplo el hecho de los chamanes que no se nos había dicho antes. Básicamente Goblin Slayer extiende la información anterior y acentúa lo importante, lo fuerte que hay en este mundo. Otra cosa nueva, por ejemplo, son las cuestiones de cómo hay que matar a los niños goblins, porque si no luego van a venir en busca de venganza, ¿verdad? Este es un momento bastante choqueante, pero que nuevamente lo que hace es jugar con el contraste. ¿Por qué? Quiero que piensen en esto. Básicamente, ¿cómo es que nos ha llevado la historia hasta ahora? Primero nos da un momento bastante bonito, bastante jovial y calmado. Es decir, tenemos una carga positiva, tenemos algo bonito. Después tenemos una terrible masacre. ¿De acuerdo? Ven cómo vamos de algo bonito a una terrible masacre. De ahí nos generan esperanza con Goblin Slayer, porque viene a destruir a todos. Si bien seguimos en algo bastante triste, es mejor, es más positivo. Y después cerramos con el asesinato de los niños, ¿de acuerdo? El acercamiento al mazo de Goblin Slayer, del cual chorrea la sangre precisamente de los goblins. Quiero que se den cuenta de cómo este capítulo nos lleva de la mano no solo a entender el mundo, sino a decirnos cómo debemos de sentirnos en cada momento del capítulo, el cual está dividido en estas cuatro gran partes que generan efectos emocionales en nosotros. El capítulo entonces termina como inició, escuchando una voz en off de la sacerdotisa mientras va caminando por las calles del sitio. Después se abren las puertas de la guild con un fondo blanco, simbolizando básicamente el nuevo inicio del viaje del personaje. Nos acercamos a Goblin Slayer desde la perspectiva de la chica, viendo cómo paso a paso se va acercando a la nueva aventura que le espera, la cual evidentemente es, junto con Goblin Slayer, matar goblins. Y así es como inicia la serie de Goblin Slayer. Es un primer capítulo increíble desde mi perspectiva, está muy bien hecho. Creo que mi punto inclusive era que prácticamente cada momento del primer capítulo sirve para algo. No pudimos explorar todo el primer capítulo porque eso tomaría muchísimo más tiempo y tomaría muchísimo más detalle. Sin embargo, sí quiero mostrar cómo este primer capítulo tiene una razón de ser y sus mecanismos narrativos están ahí para hacernos sentir cosas. Y si nos sentimos choqueados, si sentimos un gran golpe de emoción, sea el que fuese con el primer capítulo, eso significa que el guionista hizo su trabajo. Cuando vi por primera vez el capítulo de Goblin Slayer me pareció fascinante. No solamente en sí por lo que estaba viendo, es decir, por el contenido, ¿no? Por el shock value y todo eso que comentan, sino por lo bien estructurado que estaba. Y es por eso que yo creo que el primer capítulo de Goblin Slayer no es shock value, sino que realmente está
muy bien construido. Y pues bueno, no a todos les van a gustar las mismas cosas, ¿verdad? Bueno, espero que te haya sido interesante este paseo por los mecanismos narrativos del primer capítulo de Goblin Slayer, una de las series más populares de la temporada. Yo soy Ángel Rodríguez Bustamante y esto es Anime Expression. Nos vemos en el siguiente video. Hey, si te gustó este video, por favor compártelo. Estamos empezando en este canal y eso nos ayudaría muchísimo. Dale like si te gustó el video y por favor dale a la campanita, suscríbete. Dándole a esa campana te van a llegar notificaciones cada vez que subamos videos como este para que los puedas disfrutar. Yo soy Ángel Rodríguez, te dejamos nuestras redes sociales, no sé si aquí o no sé si allá, pero van a estar. Visítanos y te esperamos en el siguiente video de Anime Expression. Hasta luego. Nos muestran al enano con el puño cerrado, con esto fruncido. Me lleva al chingado, el pinche perro, cabrón. Otra vez show no tell, güey. No. O sea, es un bloque y hay que decirlo todo. Ok. O sea, la chingada ya aunque la... Esto le pasa a todos los youtubers, güey. Yep.